Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Eh, Antes que nada, bueno, agradecer nuevamente al doctor Osorio por la invitación a este congreso, en el cual nuevamente estoy agradecida de formar parte. Y sin más por que continuar, vamos a iniciar con nuestro tema. Entonces, bueno, vamos a empezar qué es el cáncer de intervalo. Bueno, como objetivo de la plática vamos a definir qué es el cáncer de intervalo, como les mencioné. Saber diferenciarlo entre los otros tipos de cánceres, que es importante saber sus diferencias para poder nosotros ser capaces de saber cada cuándo se está presentando y conocer los factores de riesgo que nos lleva a una paciente el que lo pueda desarrollar. A manera de introducción, sabemos que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Aproximadamente 232,000 casos nuevos se van a presentar y de estos casi 40,000 muertes se presentaron en 2013 solamente en Estados Unidos. El riesgo de que se presente es 1 de cada 8 mujeres lo pueden llegar a presentar. En 2008 causó 7.6 millones de muertes, es decir, un 13% del total de cánceres de muerte por cáncer a nivel mundial. El riesgo de mortalidad es mucho más frecuente en países en desarrollo, siendo hasta de un 75%, y en países desarrollados de un 46%. Como sabemos, la mastografía va a llegar a ser es el estudio de tamizaje de elección. Esto es porque produjo una reducción de la mortalidad del cáncer hasta en un 30%. Para que este estudio sea efectivo, se va a tener que realizar durante un intervalo de tiempo. Y el 70% de nuestra población debe tener acceso a la mastografía en este caso, para que sea exitoso. Entonces, ¿qué limitaciones o qué nos va a poder a hacer que este éxito tenga una disminución? El primero son las barreras económicas, como les estoy mencionando. Entre esos están los países en vías de desarrollo, no tienen el efectivo o toda esta solvencia económica en comparación con los países de primer mundo. El nivel educativo también de nuestra población se afecta porque, bueno, sabemos que la mastografía lucha con estigmas como aquel que la dosis de radiación nos produce un mayor mal, que el riesgo es mucho mayor que los beneficios. Las limitaciones físicas de nuestros pacientes, a veces que pues no sabemos tener un adecuado posicionamiento y no tenemos un staff técnico que sepa lidiar con estos barreras. La población rural que no tiene un acceso a aquellas ciudades y por lo tanto al acceso al mastógrafo. Y la limitación de los insumos, no solamente materiales, sino también, como les mencionaba, de aquellas técnicas que sepan hacer una mastografía de calidad y también aquellos médicos que sepan hacer un diagnóstico con este estudio. En cuanto al qué tan frecuente debemos hacer los screening, bueno, tenemos varias organizaciones que nos sugieren, por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología nos dice que a partir de los 40 años se debe de hacer hasta 5 o 7 años antes de la expectativa de vida de las pacientes. La Sociedad Americana del Cáncer nos habla que la frecuencia debe ser anual a las edades de entre un rango de 45 y 50 años y después se debe de hacer cada 2 años. Pero hay quien dice que se debe comenzar a los 40 años. De hecho, esto está también en debate, porque bueno, se está empezando a detectar el cáncer en pacientes más jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, en nuestro país tenemos la norma oficial mexicana, el 041, que nos habla que a partir de los 40 años se debe tomar la mastografía, y en mujeres asintomáticas hasta los 69 años, pero la frecuencia debe ser cada 2 años.
el Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y el Tratamiento del Cáncer de Mama, el Consenso de Colima, en su última edición 2019, nos menciona que debe de ser de manera anual en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. Ahora tenemos varias sociedades o dos sociedades importantes que nos dan definiciones sobre qué es el cáncer de intervalo. La Asociación Europea nos dice que el cáncer es el cáncer diagnosticado en una paciente que cuenta con un resultado de tamizaje anterior negativo antes de que acude a su siguiente cita para la siguiente mastografía de screening. En Estados Unidos es el cáncer que se diagnostica entre el tiempo que debe de transcurrir entre una mastografía y el otro. Generalmente es 1 año o 2 años. Entonces se hace el diagnóstico entre ese intervalo de tiempo. Entonces el cáncer de intervalo es un reto, es el reto porque disminuye la sensibilidad de mastografía de tamizaje. Nosotros hablamos de una sensibilidad en mamas grasas de hasta un 90-95%. Sin embargo, en mamas densas, esta sensibilidad se disminuye hasta un 70%. Y eso está dada por la cantidad de cánceres de intervalo que se presentan en este tipo de mamas. Va también a contribuir a la mortalidad de la población blanco. Es decir, nosotros al diagnosticar a estas pacientes de cáncer de intervalo se ve cuánta supervivencia, cuánto periodo libre de la enfermedad y cuánto riesgo de mortalidad presentan, y esto es la cantidad o el pronóstico de vida que se da a las pacientes que están sometidas al screening. Entonces, bueno, el tamizaje de mama fue introducido entre los inicios de los años 90. Tiene como población diana o en estudio mujeres mayores de 40 años, principalmente aquellas que se encuentran entre un rango de edad de 50 hasta 69 años. Y los países desarrollados, que son aquellos que tienen su screening ya muy implementado, la frecuencia o el intervalo de tiempo se recomienda de ser bianual. Les voy a presentar estas cifras que están dadas en este artículo del Radiology, en el cual nos habla sobre la población o el screening que se da en Noruega, que es un país ya en desarrollo, en el cual el screening fue introducido en 1995 y ya para 2004-2002 ya tenían su screening con unos cimientos muy buenos, ya muy bien implementado. Entonces, a ellos se les llega una invitación personalizada a las pacientes entre el rango de edad de 50 a 60 años a su domicilio, dándoles su cita para que vengan a realizarse la mastografía. De estos, el 75% van a acudir al tamizaje. De estos, el 84% de las pacientes van a seguir con su tamizaje de manera subsecuente y oportuna. Y de estos, el diagnóstico de cáncer que se obtiene de esta población, un 99% lo tienen en un registro nacional, casi el 100%. De estas pacientes, de estos estudios de tamizaje, van a ser sometidos a una doble lectura. Si de estas hay una discrepancia entre los dos radiólogos que están realizando la lectura, se va a llevar a un consenso. Solamente el 7% del total llegan a este punto. La decisión que toma el consenso es si se hace el rellamado o no. Solamente del 3 a 4% se hace el rellamado. En el rellamado se consiste en hacer estudios complementarios, proyecciones adicionales, ultrasonido, resonancia magnética, algún otro estudio de imagen. De estos, el 40% van a biopsia y de estos 40%, la mitad se hace el diagnóstico del cáncer. Entonces, hablemos que de este 4% del rellamado, la mitad, un 2%, va a salir con cáncer. Entonces, bueno, debido a estas cifras, ya podemos sacar un rango de riesgo de cada paciente que es sometida del screening desarrollar el cáncer de intervalo, que es grande el rango. Estamos hablando de un riesgo de 8.4 a 21.3. Entonces, el cáncer de intervalo va a corresponder de un 10 a un 20% del total de cánceres de mama diagnosticados. Más de la mitad, el 2/3 de estos cánceres se diagnostican en el segundo año en un programa de intervalo de tiempo de 2 años entre screening.
y solamente del 3 al 35% van a tener hallazgos en retrospectiva viendo en la mastografía. ¿Ok? Ahora, aquí cabe resaltar los rangos tan amplios que podemos manejar, y esto es porque varía mucho dependiendo el país, la población, la alimentación, dependiendo la experiencia o la expertise de cada uno de los radiólogos que está haciendo el screening. Entonces, de aquí cabe resaltar, ¿qué debemos diferenciar entre en dónde podemos englobar a todo el total de tamizajes que se hacen? Aquí entran varias definiciones que debemos de tomar en cuenta. El primero es el verdadero negativo, de ese no hay duda, es aquel tamizaje previo que tiene un resultado negativo y que acude a su cita actual y este sigue siendo negativo. Entonces la paciente va a seguir sometiéndose al screening, ya sea anual o bianual. El verdadero positivo es aquel que tiene resultados que son de sospecha y siempre pues se le notifica a la paciente. Nosotros estamos hablando que en la norma oficial mexicana tenemos hasta de 10 a 20 días para notificarle de esta anormalidad, pero sin embargo ellos dan un rango más amplio de 6 meses que tienen después de la toma de la mastografía y se reporta a la paciente y realmente se hace el diagnóstico de malignidad. Aquí es donde tenemos que poner una mayor atención. Esos falsos positivos son aquellos que nosotros al tener el estudio basal hacemos un estudio con hallazgos anormales, reportamos algo que nos llama la atención y rellamamos a nuestra paciente. En este rellamado nosotros hacemos estudios de extensión y podemos ver que esa zona que nos llamó inicialmente la atención no corresponde a un hallazgo benigno o no corresponde a ninguna lesión, es tejido mamario normal. Y es cuando damos un falso positivo, también en un rango menor a 6 meses después de la toma inicial de la mastografía. Y el falso negativo es aquel cáncer omitido, omitted cancer, como lo dice en la bibliografía en inglés. Es aquel estudio de tamizaje anterior negativo y se diagnostica el cáncer antes de llegar a su siguiente cita. Sin embargo, en retrospectiva, ese estudio inicial ya tenía datos, sutiles datos de que ahí se iba a encontrar o ahí estaba ya inicialmente el cáncer. Estos son los que nos deben de llamar más la atención y de los que debemos de aprender. Entonces, estos falsos negativos son hallazgos, como les decía, que en retrospectiva de la mastografía de screening previa ya tenía algún hallazgo. Estamos hablando que de los carcinomas de intervalo que nosotros podemos diagnosticar de manera inicial junto con estos falsos negativos corresponden a un 20-27%. Los hallazgos más frecuentes visualizados son asimetrías, hallazgos que sugieren benignidad o que pueden simularse al tejido glandular normal. Son mucho más frecuentes en mamas densas porque nos puede ocultar el tejido glandular, sobreponerse. Y también entran aquí algunos estudios que se deben a la mala calidad de la imagen, ya esté dado por un mal posicionamiento y está dado por la presencia de artefactos o porque nosotros no contamos con una adecuada pantalla para poder visualizar los estudios de mastografía. Entonces, ahí, como dice la norma oficial mexicana, el médico que interpreta es el responsable de la calidad del estudio. Nosotros no tengamos miedo de decir que no es un estudio que no puede ser interpretado por alguno de los factores que mencioné y que la paciente se necesita volver a repetir el estudio. ¿Ok? Aquí les traigo estos ejemplos. Esta es una proyección SC mama derecha. Podemos ver hacia los cuadrantes externos un nódulo parcialmente visible. La paciente se le dijo que tomara una proyección adicional, una cis exagerada, y podemos ver este nódulo irregular con márgenes microlobulados sin sudenso al tejido glandular. En esta proyección MLO de mama izquierda hacia la zona axilar, tenemos este nódulo irregular, los márgenes están espiculados y de alta densidad. Se volvió a tomar, se hizo un reposicionamiento, una proyección extraaxilar y la observamos un poquito más completa. Los nódulos, el nódulo es irregular, los márgenes son espiculados y produce una retracción de la piel.
Entonces no tengamos miedo de nosotros comentar que no es adecuadamente posicionado o que tiene algún artefacto que nos dificulta, no nos permite ver de manera adecuada los hallazgos. Les traigo este artículo, ya tiene, pues ya es desde el 2008, pero bueno, nos menciona cuáles son los hallazgos más frecuentes de estos hallazgos, de estos cánceres omitidos. Y como les mencionaba, las asimetrías son los más frecuentes. Después de aquellas densidades o nódulos asociados a microcalcificaciones y en tercer lugar las distorsiones. Entonces nuestro ojo tiene que estar acostumbrado a visualizar esas sutiles diferencias. ¿Ok? Aquí les traigo un ejemplo, es una paciente de 62 años. Como antecedente de importancia tiene la madre con cáncer de mama a los 60 años. Tenemos estas proyecciones de MLO y CC bilaterales. Es una mama densa, la cual nos puede llegar a ocultar nódulos. Y vamos a observar hacia el cuadrante superior externo de mama derecha esta asimetría o nódulo con los márgenes oscurecidos. Pero no es el único, podemos encontrar algunos otros dispersos en el resto del parénquima de manera bilateral. La paciente fue sometida a un ultrasonido, no se encontró más que algunos quistes aislados y la asimetría que correspondió a solamente islotes de tejido glandular. Fue categorizada como un BRAF 2. La paciente volvió a acudir con nosotros en enero de 2021. Aquí les voy a poner ejemplos de pacientes que dejaron pasar todo el año 2020 por esta pandemia que vino a cambiarnos la rutina, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Y hay artículos que se encargan de ver eso, de la cantidad de cánceres que volvieron a tener recurrencias o que volvieron a dejar omitido porque no quisieron salir de lo que tuvieron que quedarse en casa. Entonces, bueno, esta paciente pasó por eso. Es un nódulo que empezó a palpar desde hace más de 5 meses en la mama derecha. En la mama izquierda, disculpen, un poquito más, 6 meses. Pero bueno, ya vino hasta enero que ya no lo dejó, ya no lo pudo postergar. Entonces tenemos estas proyecciones convencionales y bueno, hacia el cuadrante superior interno de la mama izquierda, tercio posterior, está este nódulo irregular con los márgenes microlobulados y oscurecidos e isodenso al tejido glandular. Produce una distorsión de la arquitectura, pero bueno, igual tenemos de fondo esta mama densa que nos puede llegar a ocultar algunas otras lesiones. Hacia las regiones axilares, los ganglios visibles no muestran ninguna alteración. Se hace el ultrasonido hacia la zona ya referida en mastografía, radio de las 11 a 5 centímetros del pezón. Podemos observar el nódulo irregular, los márgenes microlobulados, heterogéneos, sólido, con reforzamiento acústico y vascularidad de tipo periférica. Se hizo ya un diagnóstico de un carcinoma ductal con diferenciación apocrina, triple negativo, y la paciente actualmente se encuentra en quimioterapia de neoadjуваncia. De manera retrospectiva, bueno, podemos observar la mastografía previa. Como ya teníamos esta zona de asimetría, que persiste y que corresponde más bien a la zona en la que actualmente la paciente refiere el nódulo y que ya tenemos el diagnóstico de malignidad. Bueno, aquí les traigo el caso de esta es otra paciente, discúlpenme, tiene 49 años, viene por el diagnóstico o por ella referirse a un nódulo palpable izquierdo en agosto de 2019. Tenemos las proyecciones de mastografía, es una mama igualmente densa. Podemos observar el nódulo referido hacia la interlínea de los cuadrantes superiores del tercio medio mama izquierda, el nódulo ovoideo, los márgenes oscurecidos e isodenso al tejido glandular. Pero si vemos el resto del parénquima, podemos observar nódulos de similares características, algunos también de baja densidad, no asociados a calcificaciones de manera difusa. Se hace un ultrasonido y podemos corroborar estos nódulos igualmente como el nódulo palpable en izquierdo correspondían a quistes simples. La paciente vino con nosotros en agosto de 2019. Ella también refiere iniciar con un nódulo palpable en mama izquierda, lo cual la pandemia la vino a postergar o a ver no una urgencia ya que era completamente indoloro, pero siguió creciendo. Eso fue el motivo por el que el paciente acudió con nosotros.
Viene actualmente con un nódulo que ya, bueno, en las proyecciones vemos hacia cuadrante inferior interno, es de sospecha, es morfología irregular, los márgenes microlobulados, se encuentra isodenso al tejido glandular, pero bueno, en el resto del parénquima observamos nódulos de morfología ovoidea y con los márgenes oscurecidos, algunos de alta, algunos isodensos y otros de baja densidad. La paciente pasamos al ultrasonido y hacia mama izquierda, radio de las 7, 6 a 2 centímetros del pezón, tenemos este nódulo con características de sospecha. Irregular, con márgenes angulados y microlobulados, hipoecoico, con un reforzamiento acústico y vascularidad periférica. Y bueno, podemos también ver el resto, como tiene asociado a quistes simples, que esos sí fueron visualizados en el estudio anterior. La paciente cuenta actualmente con un diagnóstico de carcinoma ductal, estamos en espera de los receptores hormonales, pero bueno, ya sabemos que es malignidad, axilas sin afectación a los ganglios axilares. Vemos nuevamente en retrospectiva nuestro estudio previo, como ya encontramos este nódulo con los márgenes oscurecidos, indistintos, isodenso el tejido glandular, que realmente pudiera simular a los quistes visualizados. O sea, realmente pasó por no verse, no visualizarse. Es una mama complicada, tiene hallazgos benignos que llaman mucho de mayor tamaño, perdón. Y bueno, pero este hallazgo corresponde al que ya contamos con el diagnóstico de malignidad en el estudio actual. Entonces, bueno, esto es importante ya diferenciar los cánceres omitidos con el cáncer de intervalo. ¿Cómo saber que es un cáncer de intervalo real? Son aquellos que no son visibles en retrospectiva en el estudio. O sea, ya podemos estar seguros que no tenía ningún hallazgo. Existen diferentes rangos o que podemos nosotros englobar a estas pacientes. Es aquellos que tienen un diagnóstico detectado después de un estudio o un estudio previo negativo o más de 3 meses después de un resultado falso positivo. También el rango de más de 6 meses después de un resultado falso positivo o un rango mayor de 2 meses. Con estos son los cánceres de intervalo, tienen ciertos picos de frecuencia. Entre ellos está entre 7, 14 y 19 meses. Entonces, el reto está en cómo saber detectar nosotros a las pacientes que están con mayor factor de riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Están todos los factores de riesgo que se han encontrado, que son realmente aquellos que se encuentran también asociados a las pacientes que desarrollan el cáncer de mama en general. La densidad mamaria, la edad de la menarca, la edad de la menopausia, la cantidad de embarazos a término con lactancia, la terapia hormonal de reemplazo, la índice de masa corporal alto, el antecedente heredofamiliar de cáncer, principalmente en aquellas pacientes que tienen la presencia de alteración en BRCA1 más que en el BRCA2, y la edad de tejido mamario, que esta está dada por la edad de la menarca, la presencia o cantidad de embarazos a término con lactancia y también la edad de la menopausia. Sabiendo que generalmente llegando a la lactancia el tejido mamario madura y llega a tener alguna ya involución hasta la menopausia, que ahí es donde viene la involución mayor. Sin embargo, se ha encontrado que aquel que se asocia más con la presencia a que las pacientes tengan el carcinoma de intervalo es la densidad mamaria. Con la presencia principalmente de la afectación del BRCA1, pueden desarrollar, es un foco, o las pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar el carcinoma de intervalo. Entonces podemos englobarlo en 3 grandes grupos, es la densidad mamaria, los factores de riesgo heredofamiliares y la experiencia del radiólogo, que eso, bueno, depende mucho, depende de nosotros. Y de nosotros está la calidad del estudio y nosotros la capacidad de visualizar esos pequeños y sutiles hallazgos. Entonces, las mamas densas en sí aumentan el riesgo de desarrollar el cáncer, de hasta 3.7 a 17 más que la población basal. El 50% de los carcinomas de intervalo se van a presentar en este tipo de mamas. Pero si nosotros le agregamos algún estudio adicional, en este caso el ultrasonido, solamente del 8 al 3% de pacientes llega a disminuirse
un porcentaje, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? Porque nos oculta las lesiones. La sobreposición de tejido mamario normal no nos permite visualizar esos sutiles hallazgos. También hay teorías no comprobadas al 100 todavía, en el cual menciona que las mamas densas tienen mayor probabilidad de desarrollar tumoraciones altamente proliferativos, y esto se asocia a la cantidad del estroma que se encuentra en este tipo de mama, pero todavía no está documentado. ¿Qué tan frecuente nosotros podemos encontrarnos las mamas densas en nuestra población? A nivel de Europa podemos decir, se engloba la cantidad de las mujeres en 3 grandes grupos, aquellas que están sometidas al screening. Entonces, mientras más jóvenes están las pacientes, más denso es el tejido mamario. En la edad entre la década de los 60, podemos nosotros decir que baja mucho la densidad, pero ligeramente a la media. Y en nuestro país, bueno, tenemos mamas densas igual, más jóvenes están nuestras pacientes, y mientras la de edad de 60 años, la densidad es mucho menor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, si nos encontramos haciendo screening en aquellos estados que se encuentran costeros, las mamas a las que nos vamos a enfrentar son mamas muy densas. Entonces depende mucho de la población. Entonces, la densidad mamaria nos llega a ocultar esos hallazgos distintos a lo que es toda la estructura o todo el parénquima normal. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar esos sutiles hallazgos que nos llegan a decir que no va con la armonía del tejido. Nosotros podemos diferenciarlos, ya sean hallazgos benignos o hallazgos malignos. Tenemos que ser capaces de poder visualizar entre una mama densa. ¿Qué les traigo este ejemplo? Es una una paciente con mamas densas que nos pueden llegar a ocultar tejidos o lesiones más bien. Pero esos sutiles hallazgos de los que les estoy mencionando, que vemos esta alteración de la fascia posterior, que ahí nos hace voltear a verlo y pasar al ultrasonido por ese hallazgo de asimetría, y observamos este nódulo de características de sospecha, y podemos hacer un diagnóstico en carcinoma para beneficiar a nuestra paciente. Entonces, hay otro factor de riesgo que se asocia, que es aquellas pacientes que tienen un reporte previo negativo, que en aquellas pacientes que tienen un falso positivo. ¿A qué nos lleva? Aquellas pacientes que tienen un falso positivo, primero nos lleva a rellamarla. Después de eso, vamos a hacerles estudios de extensión. Inmediatamente nosotros tenemos que decir que encontramos con un BRAF 0 o con un BRAF 4 en screening, nos hace nosotros llamarla, le hacemos un estudio de extensión, y si no encontramos nada, generalmente a esos pacientes les decimos que vengan, pero con una cita en un corto tiempo, en 6 meses, perdón, para poder visualizar ese hallazgo inicial. Entonces, estas pacientes pues ya tienen un seguimiento más estrecho con nosotros, ya observando que en estas pacientes con un falso positivo, cuántas de la cantidad que desarrollaron cáncer, casi un 43% se correspondió o se pudo ver que el hallazgo inicial que hizo rellamarla, ahí se formó el cáncer. Casi un 31% fue en una zona distinta, ya sea en esa misma mama o en la mama contralateral. Y solamente un 26% no contamos con su mastografía previa. Solamente aquellas pacientes que me dicen, yo me acabo de hacer recientemente una mastografía y me dijeron que estaba normal. Hay otro punto que tenemos que diferenciar entre los carcinomas de intervalo, y son aquellos carcinomas que se detectan en el tamizaje, en las citas de tamizaje. En este estudio, en este artículo que dio la revista JAMA recientemente, entonces me quieren saber cuáles son las características de estos cánceres detectados en el screening o aquellos cánceres de intervalo. También engloba a las pacientes en aquellas que no cumplen con sus tamizajes, se les cita y no viene el momento de su cita, o aquellas pacientes que nunca llevaron un tamizaje y se presentan al servicio médico ya sintiendo una nodulación que resultó ser positiva hacia malignidad. Entonces,
lo sacan un poquito como del estudio y nos damos a ver la diferencia que hay en aquellas pacientes que están en el screening y aquellas que se diagnostican en el intervalo. Entonces, ¿qué diferenciación vamos a tener? En aquellas diagnosticadas durante el screening y aquellas en el intervalo. En cuanto a la etapa clínica, bueno, es mucho más frecuente las etapas clínicas avanzadas en aquellos cánceres de intervalo que en comparación con las del screening. Los grados tumorales son mucho más frecuentes los grados tumorales altos en pacientes de intervalo. Y en cuanto a los receptores hormonales, son mucho más frecuentes positivos en los pacientes con screening que en las de intervalo. Ahora, también ahí existe la duda, ¿cómo diferenciar o qué tanta diferenciación tienen aquellos pacientes de cánceres omitidos o MISET o aquellos que son realmente verdaderos cánceres de intervalo? Podemos nosotros saber que los carcinomas ductales infiltrantes son muchos más frecuentes en aquellas verdaderas de intervalo y aquellos ocultos son más frecuentes en los carcinomas lobulillares, que nosotros sabemos que son aquellas que pueden pasarse no pueden visualizarse en una mastografía. En cuanto al resto de las características de la tumoración, los cánceres omitidos tienen un mayor tamaño en comparación con los verdaderos, pero ligeramente mayor. Pero en cuanto al resto de los grados tumorales, en cuanto a los receptores hormonales, son muy similares. Aquí les traigo unos ejemplos. Esta es una paciente que vino al estudio de tamizaje en agosto de 2020. Tenemos estas proyecciones de mastografía con una mama densa, lo cual nos puede llegar a ocultar nódulos. Por lo tanto, la paciente fue pasada a realizarse un ultrasonido y no se encontró ninguna lesión que nos llamara la atención. Sin embargo, viene en febrero de 2021 por un nódulo palpable en la mama izquierda. Les estoy poniendo las proyecciones de mama izquierda solamente. Y podemos observar hacia la interlínea de los cuadrantes externos este nódulo irregular. Los márgenes están microlobulados y oscurecidos y de alta densidad y produce una distorsión de la arquitectura. Se hace un ultrasonido y podemos visualizar hacia el radio de las 3 centímetros del pezón este nódulo irregular, márgenes microlobulados y angulados, no paralelo, con un reforzamiento acústico importante y avascular. Se hizo un diagnóstico de un carcinoma ductal moderadamente diferenciado asociado a carcinoma ductal in situ, una etapa clínica 2A por la afectación ganglionar. Ahora, viendo otra vez en retrospectiva, podemos observar hacia la interlínea de los cuadrantes externos como no observamos ningún dato que nos llame la atención o que nos haga sospechar de que existía ahí algo anteriormente. Esta es otra paciente de 59 años que viene con nosotros a un tamizaje, febrero de 2020. Ella, bueno, que nos llama la atención, nos llama un poquito esta simetría que no lo observamos en la proyección MLO, y la hacia región retroareolar de mama izquierda, como también llega a modificar esta simetría visualizada en la proyección CC. La paciente fue pasada a un ultrasonido y no se encontró ningún hallazgo. Fue categorizada un GIRATS 2. Viene con nosotros a inicios de este año porque la paciente se tocó un nódulo en la región axilar, la cual fue primero canalizada al servicio de consulta externa y se hizo una biopsia. La biopsia arrojó el diagnóstico de carcinoma metastásico. Ya fue con nosotros enviada para en busca del primario mamario. Tenemos estas proyecciones en las cuales, bueno, hacia la mama izquierda corroboramos los ganglios axilares de alta densidad y con pérdida de la morfología. Y en la mama hacia la región del complejo areola-pezón, periareolar y hacia cuadrantes inferiores internos podemos ver este engrosamiento cutáneo. Y hacia cuadrante superior externo, este nódulo irregular con los márgenes indistintos y de alta densidad. Hacemos el ultrasonido y corroboramos hacia la región de radio 9, mama derecha periareolar, este nódulo irregular, no paralelo, con márgenes angulados, heterogéneo, asociado a calcificaciones y que se presenta una extensión hacia la región retroareolar. La presencia también del ganglio axilar visualizado y que fue biopsiado, que nos llevó al diagnóstico inicial. Y haciendo una biopsia guiada podemos tener el diagnóstico de carcinoma ductal poco diferenciado.
Viendo en retrospectiva cómo esta zona que ya tiene este hallazgo no se encuentra visualizada de manera adecuada en el estudio PROVE, poder dando un carcinoma de intervalo positivo. Esta es una paciente, viene con nosotros en octubre de 2019 para su tamizaje. Ella no refiere ningún hallazgo, tiene estudios previos, los cuales no se los estoy arrojando en este momento, y no hay ningún cambio en comparación con los estudios, los cuales nos llevó a dar una categoría BRATS 2. Viene con nosotros a principios también de este año por una mastalgia, bueno, por un dolor referido hacia la mama de ese lado izquierdo. Les estoy mostrando las proyecciones de ese estudio de la mama izquierda. Voy a ponerle la adicional lateral, en el cual nos llama la atención estas calcificaciones que podemos visualizar lineales y estas un poquito redondas de alta densidad. Se hizo unos conos de magnificación hacia esa zona y podemos ver no solamente esas calcificaciones de alta densidad, observamos otras lineales de tipo pleomorfo hacia esa misma zona. Fue categorizada como un BRATS 4. Se hizo una biopsia guiada por estereotaxia y hacemos el diagnóstico de un carcinoma ductal in situ. Fue sometida a una mastectomía, arrojando un carcinoma multifocal y no afectación ganglionar. Este es otro ejemplo. Esto es una paciente de 36 años que tuvo el antecedente de un carcinoma ductal, una etapa clínica 2A de mama derecha, sometida a una cirugía conservadora. También fue sometida a una simetrización de la mama contralateral y bueno, ha estado en control con nosotros durante 3 años. Les estoy mostrando el estudio previo en 2019, cómo podemos observar esta imagen. Estas calcificaciones de tipo distrófico hacia la mama del lado bilateral. Y bueno, en estudio del 2020, la paciente vino por un que refiere un nódulo palpable. Cabe mencionar que ella lo que refería eran las calcificaciones de tipo distrófico. Pero hizo el hallazgo de este nuevo nódulo hacia lo que es el cuadrante inferior interno de la mama derecha. Nódulo irregular con los márgenes pues mal definidos, indistintos. El pasar al ultrasonido costó mucho trabajo. Es una mama grasa. Vamos a saber de las dificultades de visualizar estos nódulos pequeños en esas mamas grasas y grandes. Pero correspondía a la zona visualizada. Mal definido, no paralelo, un poco isoecoico al tejido graso, lo cual lo dificulta su visualización. Se hizo una categoría de sospecha, sin embargo, la paciente con todo lo de la pandemia dejó su seguimiento. Vamos a visualizar primero el estudio inicial y el estudio después en el control y podemos observar cómo este nódulo actualmente visible no se encontraba visualizado en el estudio previo. El paciente, como les mencionaba, deja este control y viene en este año, bueno, con nosotros y encontramos nuevamente este nódulo, el cual ha aumentado su tamaño, ha aumentado considerablemente su volumen. Y bueno, se hizo un diagnóstico ya con una biopsia guiada y podemos tener el diagnóstico triple negativo. La paciente fue mastectomizada, no tuvo afectación de los ganglios y se hizo una mastectomía reductora de riesgo por tener un segundo primario y el riesgo, su edad y todo lo que puede llevar a desarrollar otro cáncer nuevamente. Hay artículos que nos hablan de esto, del riesgo acumulado de desarrollar como un segundo primario un carcinoma ductal de intervalo, ya teniendo como antecedente un cáncer inicial. Entonces está este artículo que menciona que tiene como objetivos caracterizar el riesgo de cáncer de intervalo como segundo primario en 5 años de tratamiento del primario cáncer de mama. Entonces aquí lo que cabe mencionar en esta gráfica o resaltar es el riesgo que se puede presentar de desarrollarlo principalmente a mitades del primer año y a término del segundo. Entonces tenemos un poquito más de un año de riesgo de presentar este carcinoma de intervalo. Y bueno, nuestra paciente anterior tenía un poco más de 3 años de periodo libre de la enfermedad. Entonces aquí, saber, hay varios artículos que caben mencionar el punto, a resaltar que si el tamizaje se hiciera anual, muchos de estos cánceres de intervalos disminuirían de un 24% a un 10%.
Sin embargo, aquellos países que defienden el intervalo de tiempo entre el screening que sea bianual no han mostrado o se escudan en decir que no hay diferencias sustanciales en las características del tumor y en la supervivencia y en el periodo libre de enfermedad de las pacientes si se hace un screening anual o un screening bianual. Por eso el tiempo entre el tamizaje es tan debatible y es distinto en los diferentes países. ¿Cuál es nuestro panorama nacional? Porque bueno, está súper escrito y estudiado y se llevan un adecuado control de los cánceres en los países primermundistas. Pero bueno, nuestro panorama nacional es algo que ya sabemos todos, no es algo que no lo tengamos pues desconocido. Los equipos de mastografía son escasos en nuestro país, así como el personal entrenado, ya sea el personal técnico, así como el personal médico. La JUN nos dice que en 2010 había 314 mastógrafos en sector privado y 366 en el privado y 314 en el sector público. Esto es decir que hay 37 equipos por cada millón de habitantes. Y en Canadá simplemente hay 72 equipos por cada millón de habitantes. O sea, realmente estamos casi el doble de equipos que ellos cuentan. En 2016, estas cifras son de dejarse a pensar. 16% de las mujeres tienen una mastografía de tamizaje en el año anterior, solamente el 16%. En 2017, haciéndose un énfasis en la población rural, las mujeres entre 40 y 49 años, solamente un 12% tienen una mastografía previa. Y aquellas de 65 años o más, solamente el 7% tienen una mastografía de tamizaje, no en el año previo, en los 3 años previos. O sea, realmente es muy triste saber la realidad, pero bueno, tenemos que saber en dónde estamos parados. Y bueno, para terminar, ¿qué nos deja la plática? Tenemos que saber que la educación médica debe ser continua. Eso depende de nosotros. También los sitios donde trabajamos nos ayuda a facilitarnos esta educación. El que nosotros estemos constantemente con médicos residentes, información nos ayuda a estar leyendo y estar actualizándonos de manera constante. Estar certificándonos por el consejo también nos ayuda a buscar lo que son los cursos o los congresos para poder estar en actualización. También saber que la calidad de los estudios depende de nosotros y solo de nosotros. Y nosotros somos quien educamos o le exigimos a nuestro personal técnico. Es importante saber que debemos de hablar 100% léxico Bierratz, porque eso permite que al médico el médico que vuelva a ver ese estudio en 6 meses, en 1 año o en 2 años, sepan el hallazgo que a nosotros nos llamó la atención. Sepa de qué estamos hablando y sepa en dónde se encuentre. Es revisar siempre estudios previos. A veces no tenemos la facilidad de tener estos estudios, pero si lo tenemos es una gran ventaja, una bendición. Y nosotros tomarnos nuestro tiempo para visualizarlo de manera adecuada y poder diferenciar o encontrar estos sutiles hallazgos y revisar cómo estos hallazgos han cambiado con el paso del tiempo. La doble lectura es algo que nos beneficiaría, sin embargo, hay que saber que no en todos lados se puede realizar. Pero bueno, si tenemos a nuestro compañero de al lado, esa doble lectura puede ser en corto y nosotros decirles, oye, ven a ver esto, como lo hacemos en la institución, así lo hacemos. Ven, ayúdame a ver estas micros, ¿cómo las ves tú? Y eso ayuda a disminuir nuestros errores. También la presencia del CAT, hay quien lo defiende, hay quien no, pero bueno, si está ahí, puede ser nuestra doble lectura. Siempre pensar en esas mamas densas, no quedarnos con el temor de ponerle o solicitarle estos estudios de imagen adicionales, ya sean ultrasonidos, tomosíntesis o resonancia magnética. Sin embargo, es debatible el tamizaje.
Se ha hecho el tamizaje con tomosíntesis y resonancia magnética y teniendo muy buenos resultados. Sin embargo, saber también nuestro entorno, nuestra realidad, si podemos hacer ese screening con estos estudios. Y ahí viene la limitación, es un estudio más caro, lo cual dificulta tener el acceso para el screening. Y por último, bueno, saber qué viene. Estamos en la época en la que ya se está introduciendo la inteligencia artificial y hay que saber si nos van a venir a suplir o va a ser una herramienta adicional para realizar un screening más adecuado. Y bueno, al final yo creo que concluir con esta frase que a todo el mundo nos han dicho: los ojos no ven lo que la mente no sabe, lo cual nos quiero pues que se quede grabada, que hay que estar en constante movimiento, constante aprendizaje. Y un ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.